Buen día, Martín. Gracias por llamarme. Doctor, vamos a hablar nuevamente, hemos hablado mucho, me refiero a la sociedad en su conjunto, ¿no? Del tema de Sí, Fernando Báez Sosa. Quería citar un pequeño fragmento de esta columna que usted publicó. Los a ver. jueces no pueden hacer justicia. Me parece que ahí está la clave de todo el análisis que va a seguir después. Me gustaría que explique esa frase en particular. Sí, está bueno para que los oyentes no tienen por qué saberlo, ¿no? Sí, Pero la justicia es algo muy personal. Lo que para mí es justo, para mi vecino no es justo, es muy subjetivo. Frente a un violador, uno en una mesa familiar escucha, un tío dice yo te lo mato, otro dice hay que castrarlo, otro dice hay que encerrarlo, otro dice, bueno, hay que ir con un médico. Todos tienen opiniones distintas. Eso es la justicia. Si en la sociedad cada cual pudiese hacer justicia como le parece, sería una selva. Entonces cuando nos reunimos en sociedad, hacemos una sesión los ciudadanos, decimos, bueno, está bien, yo no voy a hacer justicia por mi propia mano, voy a dejar que los jueces resuelvan estos problemas, pero los jueces resuelven esos problemas para saber qué está bien y qué está mal, de acuerdo con las leyes. Por eso siempre nos queda a veces la sensación amarga de que los jueces claro. toman decisiones legales, pero que a nosotros no nos parecen justas. Pero es un poco el precio que pagamos para vivir en sociedad, porque además si cada cual puede hacer justicia por propia mano, sería algo terrible, porque siempre el más fuerte es el que gana, el que es más fuerte físicamente, el que tiene más plata, el que tiene más poder. Entonces, como una forma de convivir, es como que los ciudadanos decimos, bueno, está bien, yo si un tipo me roba, no voy a correrlo, sacarle lo que me robó y hacer lo que me parezca con él. En rigor de verdad lo que voy a hacer es permitir que un juez lo agarre, el juez me devuelva las cosas y que resuelva eso de acuerdo con la ley. Por eso a veces se dice que los jueces tienen que hacer justicia. Los jueces lo que tienen que hacer es solucionar un problema que a todos nos genera una sensación moral de injusticia, pero lo resuelven de acuerdo con la ley. Yo intenté explicar eso, que son dos planos: el plano moral, Claro. que es nuestra bronca, nuestra rabia, lo que nos hiere en las entrañas, a lo más profundo. Eso es una cuestión moral. Y en la Constitución separa eso, dice, bueno, la cuestión moral es individual. En cambio, la cuestión, todas esas cuestiones las vamos a resolver de acuerdo con la ley, y es mejor que lo hagan los jueces, porque si cada cual lo hace de acuerdo con su moral, estamos en problemas. Y con el Claro. caso de Fernando, que fue un caso horroroso, por donde se lo mire, un crimen horrendo, y donde la única víctima obviamente es Fernando y su familia. En el debate público me parece a mí que se confundió mucho el plano moral, que es la rabia, la bronca, lo que nosotros pensamos, con la cuestión de qué tienen que hacer los jueces. Los jueces lo resolvieron mediante un juicio y dictando una sentencia. La sentencia trajo problemas justamente por eso, porque todos queríamos que sea justa, pero es justa para cada uno de nosotros de manera diferente. Y claro. Nos tenemos que conformar, según la Constitución, con que sea legal. ¿Se entiende? O hice una Sí, ensalada sí. que no se entiende nada. No, sí, queda perfecto. Además, a ver, aprovecho esto que usted mencionó porque como van a apelar todas las partes, porque ninguno quedó conforme con la sentencia, para algunos fue poco, para otros fue mucho, creo que se explica bien esto que usted decía. Todos vamos a tener siempre posturas encontradas, y le cito otro caso, el caso de Cristina, por ejemplo. Aquellos que la Exacto, siguen dicen, no, hay argumentos para que sea absuelta, y los que no la siguen y la oposición dice, no, estuvo bien la condena. exacto. Es decir, para algo están los jueces que justamente tienen que interpretar las normas y hacerlas aplicar. No solo eso, sino Mm. que en el caso de Cristina se ve más claro todavía esto, porque a veces veo que a veces se dice que la justicia es una cuestión que no le importa a la gente, le importa la inflación, los precios, y ahí te das cuenta lo importante que es la justicia y cómo incide en todo eso, porque para que los jueces puedan aplicar la ley, para que no se confundan la moral con la ley, tienen que tener la espalda bien ancha. Para tener la espalda bien ancha quiere decir que hagan lo que les parezca y que tengan la espalda tan grande como para bancársela. Es como un partido de fútbol, un árbitro tiene que cobrar en el minuto 90 un penal para el visitante y la cancha está llena. Si el árbitro tiene espalda, cobra el penal, la gente se enoja, pero lo respetan, pero eso es la banca, digamos, porque Claro. saben que el tipo es respetado. Pero cuando tiene problemas de credibilidad ese árbitro, ahí empiezan los problemas, porque la gente empieza a no respetar, a no bancarse la sentencia, a sospechar, a pensar, bueno, viene por acá, viene por allá.
está auspiciada por este, está auspiciada por el otro. Por eso es tan importante cuando se habla de resolver problemas alrededor de crímenes, de delitos que tienen mucha importancia en la vida pública, es tan importante tener jueces creíbles, porque los jueces creíbles tienen espalda para aplicar la ley sin tener ningún temor a que el clamor social los empuje por un lado o por el otro. Por ejemplo, las tarifas de servicios públicos, por ejemplo, la cuestión de los abusos de precios. Ahí siempre se generan cosas que tienen que terminan en juicios. Y por eso es tan importante tener jueces que tengan la espalda bien ancha para que puedan aplicar la ley sin temor a que esta confusión de la moral, de la ley y cosas que nos dan tanta bronca incidan en esas decisiones. Claro. Creo que dio en el clavo, doctor, ¿no? Cuando hablamos de la credibilidad de los jueces, y estamos en un momento en la Argentina donde ciertos sectores, en realidad, a ver, creo que algunos le creen a algunos jueces, otros le creen a otros jueces, según los fallos, a quién beneficia y a quién no, y estamos en un momento que hasta la Corte Suprema es cuestionada. Es complicado. Es lo peor que nos puede pasar, porque si yo empezaba la nota esa al día de bar diciendo que los jueces no hacen justicia, sino que resuelven problemas que tienen que ver con cosas que violan la ley, lo primero que necesitamos para eso es tener gente que tenga mucho prestigio y que su palabra no esté bajo sospecha. Y nosotros, la Argentina, que hace mucho tiempo, al menos a nivel federal, tenemos el sistema judicial con la palabra sospechada. A veces con razón, a veces sin razón. Pero ahora es de la cabeza hacia los pies, ¿no? Claro. Porque hay un juicio político en la Corte Suprema y ahí uno puede pensarlo como un tobogán en el que desciende por todas las instancias inferiores, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un problema que hay que arreglar y que obviamente los judiciales tenemos mucho para hacer, tenemos muchas cosas que hacer, pero me parece que también la política con mayúsculas, no la política partidaria, sino la política con mayúsculas, tiene que tomar el toro por las astas ahí y hacer algunos acuerdos, porque esto no lo puede hacer nadie solo, claro, como para decir, bueno, vamos a arreglar esto y vamos a tener una justicia confiable y creíble, que no es otra cosa que cumplir con la Constitución. Esto no, claro, no es ningún pedido extraño, no es ninguna concesión, no es nada raro lo que tienen que hacer. Lo que hay que hacer es que cumplir con la Constitución, y la Constitución lo que nos promete a los ciudadanos es tener un sistema judicial creíble, que nos va a jugar en tiempo razonable, y que aunque no nos deje a todos conformes, va a dictar resoluciones o sentencias que van a ser respetadas, y eso es lo importante, ¿no? Claro. El respeto. Ahora, doctor, también, y aquí debemos hacer mea culpa a los periodistas y los comunicadores, en otro fragmento de su columna, usted aclara la importancia de que la gente tenga por lo menos conocimientos básicos de la Constitución y de cómo funciona la República. Eso me parece que es fundamental, que no está, y cuando no está, la gente termina creyendo lo que los medios de comunicación, sobre todo aquellos que les creen, les terminan diciendo. Me parece que parte de la responsabilidad de la falta de creencia de los jueces también tienen un poco que ver los medios. A mí me parece que hay un déficit ahí, que lo fácil es echar la culpa a los medios. Pero la verdad que el que tiene el deber de hacer docencia, de brindar herramientas y de capacitar, de explicar, es el Estado. A mí me parece que ahí hay un problema del Estado en su conjunto, que nunca explica cómo funciona la República, cómo funciona la democracia. Parece que la democracia fuera ir a votar cada 2 años y ahí se termina. Y que todos los procedimientos, toda esa parte que no se ve del funcionamiento del Estado, parece que es una parte invisible y que nadie puede conocer. Pero si eso no se explica, si no se conoce, se lleva un montón de confusiones. Y la verdad que sí, en el juicio me parece que de Fernando, si una conclusión se puede extraer, es que hay que hacer muchas pequeñas reformas que no son grandilocuentes, que seguramente no van a ser titulares de diarios, pero que nos van a mejorar la vida a todos, y que tienen que ver con brindar herramientas para explicar cómo funciona una república, cómo funciona un juicio, cómo funciona la ley, qué tiene que hacer un juez, qué tiene que hacer un abogado, qué tiene que hacer un fiscal, qué tiene que hacer un periodista, qué puede decir, qué no puede decir, cómo tiene que decirlo. Esas son cosas que nadie nace sabiendo, son cosas que hay que ir explicando y que hay que ir trabajando. Y a mí lo que me parece es que hay cierta desidia en eso, ¿no? Nadie le da mucha bola, las cosas pasan, el agua sigue pasando bajo el puente, pero me parece que esas pequeñas cosas son las que nos hacen vivir cada vez peor, y como decías vos, confundidos, porque al final cualquiera dice cualquier cosa, y la gente se confunde, y una vez que uno se confunde en el primer paso, eso es como una cadena. Claro. Todos los eslabones siguientes
van arrastrando esa confusión. Bien, hablando de confusiones, doctor, aprovecho para sacarnos una duda, porque muchos medios de comunicación dijeron que la prisión perpetua termina en 35 años con buen comportamiento, otros decían que a los 50, y había algunos abogados que implicaban en Twitter que no van a salir nunca porque no hay posibilidad de libertad condicional en homicidio agravado. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que dice la ley? Bueno, no hay realidad en eso todavía. Qué buena pregunta. Hasta el año 2004, en la Argentina, la pena máxima eran 30 años y había libertad condicional y todo lo que está en el imaginario popular. ¿Se acuerdan del caso Bloomberg? Sí. Aquel chico que secuestraron, que mataron y que el papá lideró un movimiento social muy importante contra la inseguridad. En aquel momento el Congreso hizo algunas reformas legales y endurecieron mucho las penas. Una de las formas que tuvo de endurecer las penas fue esta historia de dictar sentencias a prisión que no admitan el beneficio de libertad condicional. Pero eso, la verdad, está en la ley, pero esa ley es muy controvertida. Aún la Corte Suprema no habló, pero ya han hablado tribunales internacionales y han hablado tribunales de nuestro país, que muchos dicen que eso no se compadece con la Constitución. Y muchos tribunales no aplican esas fórmulas y al cabo de un tiempo aplican la vieja normativa anterior al caso Bloomberg. En principio, de acuerdo como está escrita la norma, estos chicos no tendrían derecho a libertad condicional. Pero eso es algo que está controvertido, que se está debatiendo, que se está estudiando y que incluso Argentina, como Estado, ha sido condenada al menos en 2 oportunidades por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque se dice que ese tipo de penas no se compadece con la Constitución. Para que la gente entienda, básicamente la pregunta es, entre una pena a muerte, una condena a muerte y una condena a estar encerrado por vida, la diferencia en términos filosóficos no sería tan grande, dicen algunos jueces. Entonces por eso está todo controvertido y por eso hay tanta confusión, me parece. Parece que esta es otra de las cosas que se van a discutir, porque ahora empieza el juicio del juicio, Fernando. Sí. Las apelaciones lo que son es un nuevo juicio mucho más corto, que solamente entre los abogados, que se desarrolla en otro tribunal, pero donde se revisa todo el juicio. Y seguramente esto será objeto de debate y en un tiempo tendremos algo más claro. Claro. Usted lo mencionó, doctor, ¿no? No hay mucha diferencia entre perpetua y penas de muerte. Hubo muchos que en este caso pedían hasta pena de muerte para los chicos. Sí, y nuestra Constitución eso no lo permite. Nuestra Constitución no admite la pena de muerte. En la Argentina hubo solo un periodo dictatorial muy cortito en que de la mano de la ley marcial existió la pena de muerte y creo que no sé si hubo un caso, una sentencia que no tengo claro si se ejecutó, pero en principio en nuestro país eso es algo que no está contemplado en la Constitución, porque nuestra Constitución, en términos filosóficos, se supone que se inspira para garantizar la vida de todos los ciudadanos. Claro. Entonces, si el Estado nace para garantizar la vida, eso es incompatible con la pena de muerte, y porque además, y con esto cierro, los juicios penales se supone que no son un castigo. Se supone que un ciudadano violó una norma, al violar esa norma violó el contrato social, entonces tiene que hacerse cargo frente a todos los demás de la macana que se mandó. Se hace cargo mediante un juicio, en ese juicio los jueces lo absuelven o lo condenan. Si lo condenan, tiene una pena que se supone que no es solamente para castigarlo corporalmente por la macana que se mandó, sino que es para que el tipo recapacite, de alguna manera reflexione, esté un tiempo cumpliendo esa pena que le puso a la sociedad, que es la prisión, con la idea de que en algún momento se reinserte. Claro. Esa es la idea de la ley. Lo que pasa que justamente porque, como yo decía antes del diario, hay tan poca información, a veces la gente puede pensar, por falta de información, que una pena a prisión es casi como encerrarlo de por vida, cosificar a una persona y matarla. Y no es la idea de la Constitución, digamos, no digo que no se pueda hacer eso, pero para hacerlo hay que cambiar la Constitución. Bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Un placer, gracias. Un abrazo para todos. Que tenga un buen día. Hablábamos con el fiscal federal Federico Delgado.